Ahora lo explico. Bueno, vamos a comenzar. Grabar. Bueno, continuamos. Buenos días a todos. Son las 12 de la mañana y 5. Continuamos con la sesión del Pleno Extraordinario de la comparecencia para el debate del Estado de la Ciudad. Hoy lo que toca son la defensa de las propuestas de resolución y su posterior votación. Lo que dice el reglamento de organización municipal es que, admitidas a trámite las propuestas de resolución que reúnan los requisitos establecidos en el apartado 4, entiendo que más o menos todas encajan o tienen que ver con lo que se debatió ayer. Se reanuda la sesión, como estamos haciendo, y cada grupo podrá defender sus propuestas de resolución de forma conjunta durante un tiempo acordado en la Junta de Portavoces, que acordamos que fuese 10 minutos. Para la intervención de cada grupo concederemos un turno, bueno, aquí pone en contra en el reglamento, pero que es para posicionar el voto con el resto de las propuestas de resolución. Entonces lo que vamos a hacer es que hay 10 minutos en el primer turno de intervenciones, 5 minutos en el segundo, para que se utilice esos 15 minutos como cada grupo municipal estime oportuno. Si, por ejemplo, tardan 5 minutos solo en presentar su propuesta de resolución y quiere dedicar 10 a valorar el resto de las propuestas de resolución o manifestar su posición de voto, yo entiendo que no hay problema. Es decir, que cada uno se reparta esos 15 minutos como estime oportuno. También, por parte de Unidas Podemos y Izquierda Unida, ha manifestado que los 3 concejales, concejalas, quieren intervenir para presentar cada uno una de las propuestas. Si se ciñen a los 10 minutos que tiene el grupo en su conjunto, por mi parte no hay ningún problema en que haya 3 intervenciones diferentes, siempre y cuando, pues yo les avisaré cuando lleguen los 3 primeros minutos, para que no le coman tiempo a otro compañero. Entiendo que tampoco hay ningún problema. Y en cuanto al orden, lo que dice el reglamento es que las propuestas de resolución serán votadas según el orden de presentación, que yo creo que es también el método que vamos a utilizar para la presentación de las resoluciones. Es decir, que según han ido llegando, se presentan con ese orden y según ese orden de llegada se votarán. Por tanto, las primeras en presentarse y después en votarse van a ser las del Grupo Municipal Ciudadanos, las propuestas 274, 275 y 276. A continuación se presentarán las propuestas de Vox, 277, la 278 y la 279. Luego la del Grupo Socialista, 280. A continuación las de ULEC, 281, 82 y 83. Luego las de Más Madrid, 284 y 85. Y luego está la última, que es también la 292, que es de Más Madrid, porque, bueno, a pesar de que se ha presentado la última, entiendo que se defienden conjuntamente las 3 y bueno, luego también veríamos si se votan las 3 en conjunto o luego al final la última le ganemos. Y después van las de Unidas Podemos, 286, 87 y 88, y la del PP, 289, 90 y 91. Ya digo que la última es de Más Madrid, la 290 Más Madrid le ganemos, 292, que pues que se va a presentar conjuntamente con las otras 2, aunque luego se vote la última. Bueno, pues eso es un poco el procedimiento. Entonces comenzaría el grupo de Ciudadanos presentando las propuestas de su grupo, las 3 propuestas en conjunto, y tiene un tiempo máximo de 10 minutos. Interviene el señor Morago. ¿Qué hay? Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde presidente. Propuesta para la mejora de la atención en ámbitos educativos, de servicios sociales y de mayores. El objetivo de esta propuesta es el ámbito de los servicios sociales, la mejora de los procedimientos administrativos con una gestión ágil y eficaz. En el ámbito educativo, el apoyo y la complementación de las actuaciones de otras instituciones que están tratando de solucionar la carencia de ordenadores y tarjetas wifi para el uso de alumnos de Leganés, y en el ámbito de mayores que están en residencias, la mejora de canales de coordinación y actuación entre los servicios sociales y sanitarios. Y sobre los mayores que están en casa, darles información suficiente, sobre todo de los aspectos relacionados con la desescalada. Propuesta: dar un vuelco a los procedimientos de contratación para hacer frente al coronavirus con el fin de agilizar los contratos y compras que tengan que ver con la gestión de la actual situación de crisis. De esta manera, el Ayuntamiento podrá dar vía libre a que el órgano de contratación pueda ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida
sin obligación de tramitar el expediente, según recoge la Ley de Contratos del Sector Público. Todo ello sin sujetarse a los requisitos formales, incluso a la existencia del crédito suficiente. Asegurar el éxito de la digitalización en la educación a través de la actuación conjunta entre los servicios sociales de nuestro ayuntamiento y el apoyo de la comunidad educativa, supliendo las carencias de los alumnos de familias vulnerables y a los que la Comunidad de Madrid no llega con sus ayudas. Fomentar la implicación de los equipos de atención primaria de salud en las residencias de Leganés, especialmente de geriatras, favoreciendo y mejorando los canales de coordinación y actuación entre los servicios sociales y sanitarios. Redefinir y potenciar la cartera de servicios domiciliarios para mayores, iniciando una adecuada desescalada de los servicios claves como son las unidades de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria, los centros de días para mayores y los servicios domiciliarios de atención y cuidado de personas mayores. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos Leganés relativa a la formalización de un pacto global por la solidaridad a favor de todos los colectivos sociales afectados por la crisis del COVID-19. La solidaridad es un acto que dignifica a las personas o colectivos que la aplican a favor de los más vulnerables en situaciones sobrevenidas, como es la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Por desgracia, son muchos los colectivos que se están viendo afectados por dicha crisis y que se ven seriamente comprometidas sus necesidades básicas. Propuesta: la formalización de un pacto integral por el abastecimiento social, donde se establezcan todas aquellas medidas de cobertura social como garantía de suministro de herramientas educativas para nuestros estudiantes cuyas familias se han visto seriamente afectados por el COVID-19, garantías de abastecimiento de alimentos para personas vulnerables durante todos los días, incluyendo fines de semana y festivos, garantías de asesoramiento para empresarios, comerciantes, hosteleros y autónomos de nuestra ciudad para poder recuperar la normalidad de su actividad empresarial, garantías de abastecimiento y suministro cercano de mascarillas y demás elementos necesarios para combatir el COVID-19 para nuestros mayores, personas dependientes y personas con patologías crónicas. Sería necesario y de obligado cumplimiento la evaluación económica sujeta a todas aquellas modificaciones presupuestarias con carácter de urgencia para su real ejecución. Propuesta para garantizar la continuidad del deporte tras la crisis del coronavirus. El objetivo de esta propuesta es garantizar la continuidad del deporte en nuestra ciudad con la creación de un plan de ayudas económicas para atenuar la difícil situación que deberían afrontar un gran colectivo de clubes, asociaciones y fundaciones. Para ello, y como prioridad, están las subvenciones que reciben del Ayuntamiento y que son esenciales para que estos colectivos modestos, pero que les ayuda a realizar una gran labor social a través del deporte base, el cual fomenta valores tales como el respeto, educación, bienestar físico, mental y aportan valor a nuestra sociedad. Esta crisis tendrá muchas caras y desde Ciudadanos tenemos claro que se deben rescatar todas esas escuelas deportivas existentes en nuestra ciudad y que no desaparezcan un 25% del deporte base como pasó en la crisis del 2018 en toda la Comunidad de Madrid, y que nuestro municipio siga siendo una referencia y continúe en la senda de la excelencia deportiva. Una parte muy importante será que de ninguna manera se reduzcan o desaparezcan los derechos que tienen las familias leganés para que sus integrantes practiquen deporte. Ahí es donde debemos hacer hincapié y conseguir que nuestros vecinos no abandonen la práctica deportiva a causa de una situación económica derivada de esta crisis, ya que con ello se obtiene tan buenos y tantos beneficios para nuestra sociedad. El objetivo es doble: tener herramientas para pedir ayudas y así superar la situación actual y ayudar a prepararse mejor en semejantes situaciones futuras. Habrá un antes y un después del coronavirus. Ningún ámbito de la sociedad occidental será el mismo que antes de la pandemia. Transformará la rutina y la cotidianidad en nuestras vidas, tampoco la del deporte. Por eso proponemos garantizar a las familias sin recursos la práctica de su deporte mediante ayudas tales como el pago de tasas, matrículas, material deportivo, etc. Todo ello con la colaboración de los clubes técnicos monitores para detectar y consensuar las ayudas. Debido a la nueva situación, se debe acondicionar o dotar los nuevos espacios de pabellones polideportivos, salas de entrenamiento, etc., para no mermar o reducir el número de practicantes, asegurándoles las garantías sanitarias recomendadas. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Morago por la concreción. Pasamos al Grupo Municipal Vox. Gracias, alcalde. La palabra a la señora Tejero. Gracias, alcalde. Buenos días a todos.
Bueno, pues la presentación de las 3 propuestas de Vox son las siguientes. La primera es instar al Gobierno local a que se ponga en marcha la realización de una acción integral de desarrollo del barrio de La Fortuna. La inactividad política y de gestión que los vecinos del barrio de La Fortuna llevan padeciendo en los últimos años lleva al Grupo Municipal Vox a presentar esta propuesta de resolución en el debate del estado de la ciudad, para dar una respuesta a las necesidades de este barrio en cuestiones de limpieza, de seguridad, obras y transporte, a través de la elaboración y un estudio de un plan de desarrollo integral. Por ello proponemos la elaboración y el estudio de un plan de desarrollo integral para el barrio de La Fortuna que englobe, entre otras, las siguientes acciones. Que el Ayuntamiento de Leganés dé una solución al transporte de los vecinos para desplazarse a una boca de Metrosur, al Hospital de Severo Ochoa y a los servicios administrativos del Ayuntamiento de Leganés, con un autobús. Señor alcalde, es que hay muchísimo ruido de los papeles. Y a los servicios administrativos del Ayuntamiento de Leganés, con un autobús lanzadera y tan solo 2 paradas, La Fortuna, Metro San Nicasio, Casa del Reloj y Hospital Severo Ochoa. Segundo, que el Ayuntamiento de Leganés inicie el acondicionamiento inmediato del barrio en lo relativo a la limpieza, derratización y obras de reparación en infraestructuras viarias, y que el Ayuntamiento de Leganés inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la apertura de las urgencias de La Fortuna. La segunda propuesta para este pleno es instar al Gobierno local a mejorar las condiciones de los medios personales y materiales de nuestra policía local, al objeto de garantizar la seguridad ciudadana, así como la integridad de los agentes pertenecientes al cuerpo de la policía local de Leganés. Es necesario poner todos los recursos posibles para incrementar y mejorar los medios personales y materiales que tienen a su disposición. Por ello, proponemos: primero, convocar las plazas necesarias para dotar al cuerpo de policía local de los agentes mínimos que corresponden a un municipio de las características de Leganés. Segundo, dotar al servicio de la policía local de los conocidos dispositivos Taser, así como de su protocolo de actuación y utilización de los mismos, con una formación completa para los agentes. Y tercero, acercar a la policía local a la ciudadanía, especialmente a los barrios de La Fortuna y Leganés Norte, recuperando las casetas destinadas en su momento para ello. Y la tercera propuesta es instar al Gobierno local a tomar medidas concretas en lo relativo a la afección del COVID-19 en Leganés, siendo esta una de las ciudades más castigadas por dicha pandemia. Leganés está sufriendo de forma especialmente dura las consecuencias de la pandemia por el contagio del coronavirus. Nuestra ciudad está siendo la más castigada de los grandes municipios del sur de la comunidad. La ciudad con peores datos de toda la región y la que tiene la tasa de incidencia más alta de contagios entre las 35 grandes poblaciones de España. La realización de test masivos a la población nos daría una visión de amplio espectro sobre cómo se ha propagado el virus en Leganés. Su resultado permitiría poder aplicar las medidas de contención necesarias. Con este diagnóstico masivo y el seguimiento de los casos o el aislamiento pueden ayudar a frenar la enfermedad. Además, se podrán tomar medidas necesarias con las personas contagiadas asintomáticas por su facilidad para contagiar el virus. Por eso proponemos instar al Gobierno de Leganés a la creación de una comisión para el análisis de por qué Leganés ha sido la ciudad más castigada de los grandes municipios de España, la realización de test masivos a la población de Leganés con el objetivo de tener una visión sobre cómo se propaga el virus en la población y para aplicar las medidas de contención y prevención, y finalmente la elaboración de un censo de pymes y autónomos por profesiones y negocios que sirva como base para evaluar las medidas necesarias a tomar frente a la crisis provocada por el coronavirus en dicho sector empresarial. Gracias. Gracias, muchas gracias. Interviene ahora la portavoz del Grupo Socialista, la señora Oliva. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Municipal Socialista y en aras de facilitar un poco también el procedimiento con tantos partidos en la corporación en este debate del estado de la ciudad del año 2020, hemos presentado una única propuesta de resolución. En nuestro caso está centrada única y exclusivamente en lo que denominamos desde el Gobierno Municipal la agenda post-COVID, y tiene mucho que ver con los ejes que ya el Gobierno presentó en el documento Protege Leganés. Yo no voy a leer la propuesta de resolución que hemos presentado porque está a disposición de todos los grupos. Yo creo que ya la conocemos todos, pero simplemente hacer un pequeño resumen de la misma en el sentido de que se basa en 3 ejes de actuación de esta salida post-COVID, como son la economía y el empleo,
en el que hay que destacar el acuerdo al que se ha llegado por parte de este ayuntamiento con comisiones obreras, con OGT y con la Asociación de Empresarios UNELE. El segundo eje sería una fiscalidad justa con la puesta en marcha de una serie de medidas, algunas de las cuales ya han entrado en vigor para reducir la presión fiscal a nuestros vecinos y vecinas y generar también más economía. Y en tercer y último lugar, aunque no por ello menos importante, las políticas sociales como esos ascensores sociales que permiten la igualdad y el bienestar de las personas. Y en este último caso, además de explicitar una serie de medidas en cada una de las áreas municipales, hemos querido destacar desde el Grupo Municipal Socialista y teniendo en cuenta la situación de afección grave del COVID-19 en nuestra ciudad y de todos los debates que se han ido manteniendo a lo largo de los últimos plenos y también en el debate del día de ayer, queremos destacar que ya no a nivel municipal, sino en este caso a nivel regional y también nacional, es necesario que se adopten una serie de medidas que hemos venido reiterando en las últimas semanas, como es la necesidad de que las autoridades sanitarias realicen un estudio pormenorizado de las causas de los efectos tan graves que el COVID ha tenido en nuestra ciudad, no solo para que sepamos lo que ha pasado, sino para que sepamos qué puede pasar si hubiera una segunda oleada, como así parece que se prevé para este otoño. Y hay otras dos cuestiones que tienen que ver única y exclusivamente con la Comunidad de Madrid y que queremos destacar. La Comunidad de Madrid tiene que afrontar de manera definitiva la situación de las residencias de mayores en nuestro municipio, pero también tiene que afrontar, además de la construcción de ese hospital de media y larga estancia, tiene que afrontar de una vez la normalización del Hospital Severo Ochoa. No puede ser que el Hospital Severo Ochoa sea el único de la región en este momento que no es que no haya terminado de normalizar su situación, es que no ha empezado todavía. En las áreas de especialidades de este hospital no se han retomado las agendas, no se han hecho las nuevas citaciones, no se está revisando a los enfermos. Pero hay un ámbito que es particularmente preocupante por las consecuencias que puede tener y que tiene que ver con los pacientes oncológicos. El resto de los hospitales de la región, a un ritmo más lento, a un ritmo más rápido, están retomando su actividad habitual. El Hospital Severo Ochoa no ha empezado todavía. Y de la misma manera que tenemos que ayudar a evitar posibles nuevos contagios del COVID o afrontar de mejor manera si se volviera a producir una situación similar, es muy importante también de cara a la salud y a la vida de nuestros vecinos y vecinas que nuestro hospital por fin se ponga al día y retome su actividad normal. Por todos estos motivos y en virtud de lo que hemos expresado en esta propuesta de resolución, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos el voto favorable de los grupos a esta propuesta de resolución. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente intervención para presentar las propuestas de resolución del Grupo Municipal de Unión por Leganés ULEG. Imagino que la va a presentar su portavoz, el señor Delgado. Gracias, muy buenos días a todos. Son tres las propuestas de resolución de nuestro grupo político. La primera de ellas es que el Ayuntamiento de Leganés constituya antes de un mes, si es que se aprueba esta propuesta de resolución, una comisión de investigación de la empresa municipal del suelo de Leganés, EMSULE, donde se facilite con máxima agilidad y diligencia toda la documentación relativa a la empresa que sea solicitada y se garantice el análisis exhaustivo e integral de la misma, así como la comparecencia de los gestores y trabajadores de la misma, tanto en la actualidad como en el pasado. Son ya años de opacidad de esta empresa, de sospechas de intrusismo, llevamos muchos años reclamando que se nos facilite todas las pruebas superadas por los que están trabajando en EMSULE, quiénes fueron sus competidores, qué méritos esgrimieron, y a día de hoy no se nos ha facilitado absolutamente nada. También tenemos conciencia de diferentes adjudicaciones al margen de la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en máximo vigor en 2018 en esta empresa pública, y hay indicios más que razonables de que se ha saltado la torera esta ley de contratos en muchísimas cuestiones. Hemos visto facturas infladas y algunos casos que consideramos que deberían de ser analizados exhaustivamente por esa comisión, que no es óbice para que se analice cualquier año que se estime oportuno, desde su origen, en su intermedio y su final, aunque entendemos que precisamente
desde esta ley de contrato del sector público y su máxima virtualidad para la empresa pública es cuando mayor sentido tiene esta comisión. Pero vamos, no es óbice para que se investigue lo que se estime oportuno por quien lo estime oportuno. En segundo lugar, queremos que el Ayuntamiento de Leganés dé marcha atrás y frene en la medida de lo posible y lo que legalmente aún se quepa para el traspaso de los bomberos a la Comunidad de Madrid. Nos parece un atentado al municipalismo, a la propia ley de base del régimen local, al Estatuto de Autonomía, a la propia Constitución española, cuando se establece que en municipios de más de 20.000 habitantes el servicio de extinción de incendios será competencia del ayuntamiento. Debe ser el único lugar de España donde un alcalde que está todo el día diciendo que la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, es un malísimo gestor, ya sea con la sanidad, ya sea con la educación, resulta que con los bomberos le parece maravilloso que sea la Comunidad de Madrid y el Partido Popular quien los gestione. Debe haber una gran diferencia entre llevar una bata blanca y llevar una manguera. Para nosotros no. Para nosotros, que creemos en el municipalismo, creemos en el servicio público, entendemos además que es algo nefasto para el Ayuntamiento de Leganés porque va a suponer más gasto. Vamos a entregar a la Comunidad de Madrid, como se dice coloquialmente, armas y bagaje, le vamos a entregar recursos, le vamos a entregar vehículos, le vamos a entregar edificios, vamos a tener un peor servicio, no vamos a poder controlar el mismo, no se podría dar la situación como la que hemos vivido en el COVID, de que el propio alcalde determina a los bomberos el servicio magnífico que han estado haciendo, llevando a cadáveres, desinfectando vehículos, es decir, ese trabajo que se ha llevado a cabo, por muchas caras que ponga el alcalde, así no se va a llevar a cabo. Y nosotros entendemos que además ha habido maniobras certeras, de tapadillo, fraudulentas, para tener este fin último de que la Comunidad de Madrid al final acepte este convenio. Un convenio además que se ha firmado el día 10 de junio, después de que en una Junta de Gobierno a escondidas se llevara a cabo este convenio. Entendemos, y van a surgir más escándalos al respecto, que no ha habido nada limpio en este proceso y que solamente el odio al cuerpo de bomberos por parte del señor Santiago Llorente, de su pasado como concejal del área, y razones inconfesables es la que van a desquitar, van a despojar al Ayuntamiento de Leganés de un servicio tan bueno para la ciudad como es el servicio de bomberos. Y por último, presentamos una propuesta para que se actualice la ordenanza reguladora del procedimiento de concesión de prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad en los servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés. Nos hacemos eco de una petición expresa llevada a cabo por la plataforma de defensor del menor, integrada por multitud de asociaciones del municipio, desde la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, Barrio Centro, San Nicasio, Vereda de los Estudiantes y Zarza Quemada, la Comisión de Educación de Arroyo Culebro, integrada por la citada Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro y las AMPAs de los colegios públicos Ángel González, Manuel Vázquez Montalbán y el Instituto Rafael Fruger de Burgos, y la Comisión de Educación de Leganés. Ellos nos han trasladado la necesidad y la importancia de actualizar la ordenanza de prestación de servicios sociales a los nuevos tiempos, la actual emergencia. Creemos que es necesario racionalizarla, flexibilizarla, agilizar los mecanismos, universalizar la prestación, ampliar ese catálogo también de prestaciones y actuar con menos burocracia y con más eficacia. Esos criterios que ponemos en la propuesta de resolución, como bien explicamos, no son ni exhaustivos ni excluyentes y abrimos a la discusión con el resto de grupos políticos el poder mejorar y enriquecer esos criterios, pero sí que consideramos que es imprescindible esa actualización de la ordenanza relacionada con la prestación de los servicios sociales por el Ayuntamiento de Leganés. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación de las tres propuestas de resolución. Pasamos al siguiente grupo municipal, que es Leganemos más Madrid. Sí. Va a intervenir la señora Martínez. Sí. Buenos días a todas y a todos. Como ya hemos hablado en plenos anteriores, ayer en el debate del Estado de la Ciudad y en debates que mantendremos hoy, la gestión de la crisis del COVID ha sido muy diferente en diversos niveles. Hacer un recorrido por las cifras y explicar qué ha pasado desde el mes de marzo hasta el día de hoy es duro y doloroso. Por mucho que intentemos explicar y que nos expliquen qué ha sucedido, cuesta tragar el horror vivido y la incertidumbre generada. En especial ha sucedido en diferentes ámbitos que se escapan a la gestión municipal. Desde hace varios años venimos denunciando en diferentes instancias y ocasiones la situación de las residencias de las personas mayores en nuestro municipio. Numerosos familiares nos han hecho llegar las denuncias de las condiciones por las que estaban pasando los usuarios y las usuarias de las residencias de Leganés y la situación se ha visto dramáticamente agravada con la pandemia del COVID.
En primer lugar, no han existido datos ni protocolos claros a la hora de afrontar la emergencia sanitaria en las residencias. Desde el principio miramos con preocupación el estado de los centros residenciales porque venían arrastrando situaciones de precariedad manifiesta que han impedido afrontar esta crisis con certezas y tranquilidad para las familias. Ayer nos enteramos que solo 14 de las 710 residencias de la Comunidad de Madrid, es decir, solo un 2% de ellas, han sido sancionadas en esta crisis del coronavirus. Han fallecido más de 7.500 usuarios y usuarias en los centros residenciales. Señoras y señores, no son cifras, son personas. La gestión sanitaria de la pandemia ha supuesto otro duro asalto en el desmantelamiento de hospitales y centros de atención primaria. Abrir el hospital de campaña de IFEMA supuso cerrar centenares de centros de salud en toda la región, siendo estos la principal puerta de entrada para las personas contagiadas por coronavirus, suponiendo más de un 90% y teniendo un papel crucial en el seguimiento y acompañamiento para el coronavirus y todo tipo de afecciones y dolencias. Los refuerzos sanitarios contratados lo han sido en condiciones de absoluta precariedad, con salarios de miseria en la inmensa mayoría de los casos. Contratos cancelados antes de su fecha de fin, la intención declarada de prescindir de 10.000 sanitarios y sanitarias que han tenido que rectificar por lo absurdo de la idea y la presión social, además de la privatización de varios servicios en mitad de la pandemia, como la limpieza del Gregorio Marañón. Una lista interminable de despropósitos que deja clara que su apuesta no pasa por reforzar y poner al día nuestro sistema de salud, reforzando el trabajo de nuestras profesionales, sino en aprovechar la ocasión para regar de dinero público a determinadas empresas, como las que con el IFEMazo se han llevado millonadas mientras decenas de profesionales trabajaron gratis para montar el hospital. Es urgente y necesario revertir el rumbo de nuestra sanidad y no es una cuestión de ideología, sino de sentido común. Solo para equiparar el ratio de paciente por médico de otras comunidades autónomas antes del coronavirus, Madrid necesitaría 400 médicos de familia y 150 pediatras más. Somos, además, una comunidad, la comunidad que menos gasta en atención primaria por habitante y tenemos el menor gasto en recursos humanos desde el 2003. Nuestra región es uno de los menores ratios por camas por habitante de Europa. Frenar el proceso de desmantelamiento y privatización de nuestro sistema público de salud es urgente e inaplazable. La alternativa es someter el cuidado de la salud al mercado y dejar enfermar y morir a quienes no pueden pagar, como ha sucedido en las residencias de mayores. Nadie sabía que esto podía suceder ni que nuestro municipio iba a ser uno de los más afectados, teniendo un alto número de contagios y muertes, aunque no contemos con datos oficiales a día de hoy sobre esto último. Y sigue siendo muy duro sentir el dolor de la ciudadanía y la pérdida de familiares y personas cercanas. Ahora, en plena desescalada y reactivación económica, es imprescindible que el Ayuntamiento enfoque sus esfuerzos en revisar el modelo de desarrollo de nuestra ciudad y sus servicios públicos, poniendo en el centro los cuidados y consiguiendo, a través de 3 ejes, el económico, el fiscal y de bienestar social, que no se quede ni un solo recurso por movilizar y que no quede nadie atrás y salgamos de esta con una ciudad adaptada a las necesidades. Esta pandemia ha cogido por desprevenido a todo el mundo y nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie estaba preparado para hacer frente a algo similar. Sé que me van a decir que no hablo de Leganés con esto y que, bueno, me voy a repetir, pero hablar del olvido al que estamos sometidas y al abandono es hablar de Leganés, ahora más que nunca. Y como parte del Gobierno, tenemos la obligación de denunciarlo e intentar cambiarlo en cada oportunidad que tengamos. Hablar del estado de nuestra ciudad es hablar del gran problema de la Comunidad de Madrid y que no ha sido solamente improvisación, que también, sino su lista de prioridades. Mientras vendían el milagro del IFEMazo en Leganés, teníamos que levantar un hospital de campaña a las puertas del Severo Ochoa colapsado y sin recursos, una situación que se ha agravado en la pandemia y que no es nueva. El problema llega cuando el coste de sus prioridades es demasiado elevado y en Leganés conocemos muy de cerca ese dolor.
Podríamos estar planteando soluciones ya, soluciones efectivas a largo plazo, como la ampliación del Severo Ochoa, la construcción de un hospital de media o larga estancia, invertir en atención primaria para aquellos barrios que no tienen todavía un centro de salud, pero pareciera que están más a otras cosas, a peleas internas, a envío de correos, a repartir bocadillos de calamares. Y si tenemos que volver a hacer frente a esta pandemia en la misma situación en la que estamos ahora mismo, ya no será improvisación, será dejación de responsabilidades. Es la gente de Leganés, los trabajadores de los centros de salud, médicas, enfermeros, personal de limpieza, de emergencia, vecinos y vecinas, los que sufren las consecuencias de sus políticas, porque insisto, que no tienen prioridades claras, o quizás sí, y eso es todavía peor. Y además, lo volvemos a repetir porque nos preocupa profundamente lo que está pasando en las residencias de mayores, que siguen como estaban. Su gestión es la gestión de la lista de Schindler, negando la asistencia médica a las personas residentes de las residencias, permitiendo que murieran en centros no medicalizados. Urge que tomen decisiones, no solo porque se lo digamos nosotras, los familiares o los usuarios de las residencias, o incluso la justicia hasta en 2 ocasiones. Queremos que sean capaces de salvar vidas en Leganés. Hemos sido uno de los primeros municipios de la Comunidad de Madrid en poner en marcha un plan para paliar los efectos del coronavirus, sabiendo que serán necesarios grandes acuerdos para poder poner en marcha actuaciones más amplias que lleguen de forma integral a toda la ciudadanía. El plan Protege es un plan ambicioso y pensado a corto y medio plazo, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es a colocar verdaderamente lo importante en el centro, y eso no es otra cosa que cuidarnos, tener ciudades que no sean hostiles, donde respirar no nos cueste la vida, poder estar al lado de quien lo necesita, fortalecer nuestros servicios públicos, porque hablamos de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. En definitiva, tener las prioridades claras. Desde Más Madrid Leganemos sabemos para qué estamos y para qué queremos estar en el Gobierno, y desde ese sentido vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora para presentar la propuesta de resolución de Unidas Podemos Izquierda Unida, en el que van a intervenir varios concejales, varios portavoces. ¿Quién va a ser el primero? Yo, Óscar García, voy a ser el primero. Señor García. Bueno, la primera propuesta que presentamos es relativa a los presupuestos participativos, que proponemos que al menos el 10% del presupuesto municipal se destine a ellos. Una de las debilidades que padecen las administraciones públicas a todos los niveles, tanto en el nivel municipal como en el regional o estatal, y no digamos ya en el europeo, es la falta de participación e implicación de la ciudadanía en la vida política. Desde nuestro punto de vista, esta participación significa más democracia y, por tanto, entendemos que tenemos que avanzar en ello. Entendemos que es necesario acercar las administraciones a nuestros vecinos y vecinas, y especialmente las administraciones locales, que son las más cercanas a la gente. Creemos que es necesario hacer un esfuerzo en ese sentido para involucrar a los vecinos y a las vecinas en las decisiones que se toman en los ayuntamientos y conseguir que se sientan más partícipes y que puedan decidir de una forma más directa a qué se dedica el dinero de sus impuestos. En la moción hablamos también de las diversas causas que nos han llevado a esta situación de falta de participación política y de falta de compromiso con lo que se hace en la ciudad con el dinero que se paga con nuestros impuestos. Algunas de esas causas son, por ejemplo, entender la política como una profesión, unas administraciones muy opacas y con un lenguaje técnico que no es entendible para el común de la gente, esta sensación de que no se puede hacer nada y que no se puede cambiar nada, o la de que todos los políticos y todas las políticas son iguales, algo que, por supuesto, nosotras no compartimos. En definitiva, pensamos que las decisiones que se han tomado desde la política pues han alejado al común de la gente de la vida política, ¿no? Y que tenemos que trabajar para revertirlo. También estamos convencidas de que todo el mundo entiende de política, porque todo el mundo sabe cómo quiere vivir, sabe cómo quiere su barrio, su región, su país, o incluso sabe cómo quiere que sea la Unión Europea. Todo el mundo sabe si quiere sanidad pública o quiere que se privatice y se convierta en un negocio. Todo el mundo sabe si quiere un colegio público para poder llevar a sus hijos y a sus hijas en el que aprendan y no se les adoctrine. Todo el mundo sabe si quiere un barrio diverso donde se acoja a las personas que vienen de fuera y se respeten sus derechos.
Todo el mundo sabe si quiere una ciudad con aire limpio y una ciudad segura, donde los peatones y los vehículos no contaminantes puedan circular sin problema. Todo el mundo sabe si quiere una ciudad en la que se respeten los derechos de la infancia, los derechos de los mayores, los derechos de la juventud, en general los derechos de las minorías. En definitiva, lo que... Señor García, ¿no? La política. En la parte de que un 10% del presupuesto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora se me escucha? ¿Se me escucha bien ahora? No le escuchamos bien, señor García. Ahora mejor, ya me ha vuelto la conexión. conexión. El vídeo, a ver si así, de esa forma... Sí, sí. A ver, apago el vídeo. Sí, decía que lo que proponemos es que se destine un 10% del presupuesto anual del ayuntamiento a los presupuestos participativos, que se realicen asambleas públicas en los barrios para decidir de forma conjunta cuáles son las prioridades en cada barrio y que los vecinos y las vecinas puedan votar por los proyectos que les parecen más adecuados. Para fomentar la participación y que no tenga que hacerse solo presencial, proponemos habilitar también una aplicación para móvil y para tablet en la que se puedan realizar las votaciones, utilizando software libre. Por ejemplo, proponemos en la moción en concreto que se use el que se usó en la Ciudad de Madrid la legislatura pasada. Y por último, proponemos también que para combatir la brecha digital y garantizar la participación universal, se habiliten en los centros o por medios tradicionales. Nada más. Paso la palabra a mi compañero Iván, que va a explicar la segunda propuesta de resolución. Muchas gracias. Interviene, entiendo ahora, el señor Mozos, ¿verdad?, para presentar la proposición 287, la que tiene que ver con vivienda, que se va a incorporar un punto número 8 en la proposición que ha sido enviada por correo electrónico esta mañana. ¿Es así, señor Mozos? Sí, lo acabo de enviar. De acuerdo, vale, tiene usted la palabra. Bueno, primero, que ojalá no fuese necesario andar peleando por el techo y la comida de la gente. No salimos de las novelas de Dickens, pero bueno, presentamos un plan de vivienda local para intentar minimizar dentro de lo posible pues, el impacto habitacional que esta crisis está teniendo y todavía se espera. Paso directamente a los puntos. El punto número 1, el Ayuntamiento de Leganés, a través de EMSULE, se hará al menos con 20 viviendas para destinarlas a alquiler social, dirigida a familia con escasos o nulos recursos económicos. 2, impulsará la creación de un programa de seguimiento y acompañamiento a las familias y ciudadanos a los que se destinen estas viviendas. 3, todas las viviendas que construya EMSULE durante este mandato municipal serán en régimen de alquiler, intentando suplir esa carencia histórica. 4, el Ayuntamiento de Leganés llevará a cabo un plan de rehabilitación y accesibilidad de edificios residenciales y de viviendas con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que en ellas habitan, evitando su expulsión o vulnerabilidad como consecuencia del estado de sus edificios y viviendas. Que nadie se tenga que mudar porque ya no puede subir al primer piso, vaya. Contemplamos también un plan de barrios, ¿no?, enfocado en la rehabilitación y en la accesibilidad en el entorno urbano, ¿no? Mejoras, pues, aceras más anchas, recuperación de espacios públicos, mejora y reordenación del mobiliario urbano, ampliación de zonas infantiles, etcétera. El Gobierno municipal asegurará que los proyectos de rehabilitación cumplen con los objetivos de eficiencia energética y de accesibilidad plena y universal. Para ello, llevará a cabo un seguimiento de las obras a realizar y el asesoramiento necesario y adecuado a comunidades de vecinos. 6, dotación de una línea de ayudas a comunidades de vecinos que realicen obras de rehabilitación y accesibilidad de al menos 2 millones de euros anuales. También es una demanda histórica. 7, el Gobierno municipal sacará una propuesta de ayuda específica para las obras de rehabilitación y accesibilidad llevadas a cabo entre los años 2011 y 2018. Y 8, el punto añadido, se creará una partida destinada a la ayuda de pagos de alquiler de vivienda, rentas impagadas, actuales o futuras, con el objetivo de evitar la expulsión de la gente de sus viviendas alquiladas, intentando, bueno, que sea una cosa que se quede más o menos estable. Nada más, paso a mi compañera Gemma. Muchas gracias. Interviene la señora Gil para presentar la propuesta de resolución 288. Vale, buenos días a todos y a todas. El Pleno del pasado día 11 de junio aprobó una moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la implementación de medidas que garantice que las personas mayores cuenten con información fiable
y adaptada a sus capacidades y que les permita comprender lo que sucede en cada fase de la próxima desescalada. Pues bien, ya dijimos en el citado pleno que a nuestro grupo municipal dicha moción se quedaba corta y es por ello que ahora solicitamos que el ayuntamiento adopte estas medidas que planteamos ahora dirigidas a nuestros mayores, no solo durante la desescalada y la nueva normalidad, sino que son medidas que creemos firmemente que pueden quedarse para siempre. Pues muchas de ellas redundarán en una mejora sustancial de la calidad de vida de este colectivo. La gente mayor ha vivido, como ya hemos dicho anteriormente, el aislamiento de estos meses con mucha preocupación, miedo y ese punto de fatalismo. La soledad obligada se ha intentado suplir con la presencia constante de televisión, que no solo no han informado, sino que ha generado en muchos casos pues, muchísima ansiedad. El intento de acercar el ayuntamiento a este colectivo que se pretendía en la moción de Ciudadanos antes citada está muy bien, pero el que se haga desde una cuña de radio que prácticamente casi nadie va a escuchar o el que se haga mediante visitas de voluntarios de protección civil cuando, por otro lado, se les advierte del peligro que puede entrañar abrir sus domicilios a desconocidos, bueno, ya dijimos que nos parecía que no eran las medidas más efectivas y racionales. Y razonables. Sin embargo, consideramos que es mucho más positivo por la existencia de un número telefónico fijo al que poder dirigirse en caso de problemas de cualquier índole, soledad, salud, resolución de documentos o peticiones administrativas, etcétera, el cual podría estar disponible unas horas, un teléfono que además debe ser publicitado por el ayuntamiento para posibilitar que el mismo llegara a conocimiento del mayor número posible de este colectivo. Asimismo, pues, proponemos que los bandos que se publiquen editen referidos a las actuaciones contra la COVID o cualquier otra información que deba ser conocida por nuestras vecinas y vecinos. Se editen sin apenas lectura, pero con indicaciones gráficas explicando acciones básicas que puede ser el uso y la posterior eliminación de mascarillas y demás elementos de protección, horarios de salud, de salida, distancia a mantener, etcétera. Por otra parte, para este colectivo, pues sería estupendo poder contar con los médicos de familia a fin de contar con sus indicaciones sobre cómo activar a estas personas para que puedan recuperar esa energía vital que en muchos casos pues han perdido. Hemos visto como antes este colectivo se quedaba en las puertas de los centros de salud pues para pasear y recuperar forma, como dijimos anteriormente. Esas personas veían mejoradas sus enfermedades, su hipertensión, su artritis, su diabetes y lo que mejor era, pues era su sociabilidad. Asimismo, consideramos que la labor a desarrollar por los centros de mayores es muy importante y en lugar de trabajar para el interior, se programan actividades lúdicas y si se programan actividades lúdicas y culturales de cara al exterior, como por ejemplo pequeños grupos visitando el museo al aire libre, Polvoranca, Butarque y otros lugares de nuestro entorno. En definitiva, nuestros mayores necesitan infografías que suplan palabras por imágenes, actividades al aire libre que se desarrollen en su entorno y les permita volver a retomar parte del optimismo perdido tras tanta desgracia. Y ya en la nueva normalidad, pequeños actos dirigidos a este sector de la población en determinadas plazas, como pequeños conciertos musicales, teatrillos de aficionados, etcétera. Además, para estas actividades se podría contar con gente de nuestro entramado social que con apenas un pequeño aporte económico municipal produciría un beneficio social 100 veces superior a lo invertido. Paso ahora a los acuerdos. Habilitar un número telefónico fijo al que puedan dirigirse las personas mayores en caso de problemas de cualquier índole, soledad, salud, resolución de documentos o peticiones administrativas, etcétera. Publicitar adecuadamente la asistencia de dicho número de teléfono para posibilitar que el mismo llegue a conocimiento del mayor número posible de este colectivo. Los bandos que en adelante se publiquen se editarán con la menor cantidad de texto posible y se acompañarán de indicaciones gráficas con el fin de que el contenido de los mismos sea comprensible para la mayor parte de la población. Se abrirán conversaciones con la autoridad competente en materia de sanidad con el fin de que los médicos de familia de nuestro municipio establezcan jornadas cotidianas y periódicas para dar indicaciones a las personas mayores acerca de cómo mantener su actividad para recuperar esa energía vital que en muchos casos han perdido, ¿no? Y, por último, los centros de mayores de nuestro municipio programarán actividades lúdicas, culturales, medioambientales, etcétera,
hacia el exterior, realizando visitas en pequeños grupos al Museo al Aire Libre, Polvoranca, Parque de Butarque y otros lugares de nuestro entorno. Y por último, se incluirán en los programas de actividades de nuestro ayuntamiento pequeños actos dirigidos a este sector de la población en las plazas de los distintos barrios, pequeños conciertos musicales, teatrillo de aficionados, etcétera. Muchas gracias. Gracias, han utilizado 12 minutos. Es ahora el turno del Grupo Popular, que me imagino que interviene su portavoz, el señor Recuenco. Sí, gracias, buenos días. Bueno, pues después de la sesión plenaria celebrada ayer sobre el debate del estado de la ciudad, a todos los que no vivimos en una realidad paralela nos quedaron claras tres cosas. La primera, el gran deterioro de los servicios públicos en el Ayuntamiento de Leganés como consecuencia de la errática gestión del gobierno municipal después del primer año de legislatura. La segunda, que a ese déficit de los servicios públicos municipales hay que añadir la crisis social a la que muchos de nuestros vecinos se han visto abocados como consecuencia de la crisis sanitaria gestionada de manera negligente y errónea por el Gobierno nacional. Y la tercera, que tenemos también una crisis económica sin precedentes sin que se estén tomando las medidas correctas para paliarla. Ante esta situación caótica pero realista que tenemos en la ciudad, el Gobierno local se limitó a atacar a la oposición y al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Fueron autocomplacientes e ilusos con su propia gestión, sin ser nada autocríticos y obviando la falta de competencia, coherencia y conciencia del mando único del Gobierno de la Nación o el camarote de los hermanos Marx, como le define Pepe González. Yo no, él es el que lo dice. Les debo decir que no me sorprendió su intervención, al contrario, son ustedes muy previsibles. Desde que comenzó la legislatura, su tónica ha sido el inmovilismo, la falta de ideas y la ineficacia. Y con la crisis que tenemos encima, esas características de su gobierno se han visto acentuadas. Ayer también, por enésima vez, todos los grupos de la oposición, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, le ofrecimos la mano para ayudarles en la gestión municipal. Pero ustedes se encargaron otra vez de dejar claro que las propuestas serían del gobierno y que nuestras ideas ni las contemplarían. Pero desde el Partido Popular seguiremos insistiendo. En base a esas tres grandes líneas, déficit de servicios públicos, crisis social y económica, desde el Partido Popular hacemos tres propuestas de resolución. En cuanto a las propuestas de mejora de los servicios públicos, pedimos que el Gobierno municipal trabaje de verdad para garantizar la correcta prestación y la calidad de todos los servicios públicos, sean gestionados por personal municipal o esté externalizada la gestión. No puede ser que tengamos las calles tan sucias y tan mal acondicionadas. Que se proceda a cubrir todas las vacantes que existen en la policía local y que se les dote de los medios materiales necesarios. Tenemos que dejar de ser la segunda ciudad con más delincuencia de Madrid. Que se dote al CAI de los profesionales que se requieren para asegurar una óptima atención a los usuarios. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar los suicidios. Que se cumplan con los compromisos adquiridos con los colegios públicos de Leganés, proyectos de escolaridad incluidos para ayudar a los que más los necesitan. Les deben ustedes 1 millón de euros. Esa es la realidad. Que se contraten conserjes para los colegios públicos, instalaciones deportivas y bibliotecas. Que se proceda a la contratación del personal docente en la escuela conservatorio. Que se proceda a la reapertura del albergue municipal y garantice la protección social de todos los vecinos que atraviesan serias dificultades económicas o se encuentren en riesgo de exclusión social. En cuanto a las medidas fiscales, económicas y sociales, hoy les ofrecemos una serie de propuestas concretas. Son perfectamente ejecutables hasta para ustedes. Lo único que tienen que hacer es copiar y pegar lo que han hecho otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que estoy convencido de que no nos van a cobrar derechos de autor por el hecho de copiarles. Vamos ya con retraso, pero más vale tarde que nunca. Una ciudad donde tenemos 13.000 parados no se puede permitir que su gobierno municipal esté cruzado de brazos y solamente haciendo la política de la vieja del visillo, criticando a otros gobiernos. La batería de medidas sociales que proponemos son que se hagan test a toda la población de Leganés, que se habilite un espacio que sirva como comedor municipal permanente, que el ayuntamiento garantice el servicio de comida los fines de semana también, bonificar en un 95% la plusvalía municipal a los herederos de inmuebles de fallecidos por el COVID-19, establecer ayudas al pago del recibo del IBI a aquellas personas que hayan perdido el empleo o se encuentren en un ERTE sin cobrar, justo lo contrario de lo que han hecho ustedes, que es subírselo a todo el mundo. Condonar y ofrecer aplazamiento desde el inicio de la crisis sanitaria y social hasta el año 2021 del pago del alquiler a los inquilinos de viviendas de la empresa municipal del suelo, en caso de que hayan perdido su fuente de ingresos a causa de la crisis. Ejecutar un plan de vivienda de alquiler social municipal con un importe de 150 euros mes por vivienda, al igual que hizo en su día el Partido Popular.
Habilitar una partida económica extraordinaria para sufragar el pago de suministros de luz y gas y del alquiler de las familias afectadas por la crisis. Ejecutar un programa de desinfección de instalaciones deportivas y parques infantiles. Aumentar los recursos humanos del área de servicios sociales, en especial ahora que los ayuntamientos podrían verse obligados a gestionar el ingreso mínimo vital. Y por otro lado, la actividad económica de la ciudad está muy dañada por esta crisis que tenemos encima. Ya en el pleno extraordinario de abril les advertimos de la situación, indicándoles que todos los estudios objetivos señalaban para este año una merma de los ingresos, así como el incremento de la deuda y del déficit público. Pero ustedes se lo tomaban a chufla y no hicieron ni caso. Al contrario, decidieron hipotecar 14 millones de euros de nuestro presupuesto municipal. Ahora les volvemos a traer medidas que ayuden a reactivar la economía en este año 2020. Medidas fundamentadas en la seguridad jurídica, en la eliminación de trabas burocráticas, flexibilización de la normativa y tener una recaudación no confiscatoria. Vamos, justo lo contrario de lo que ustedes están haciendo. Proponemos agilizar la burocracia administrativa en el otorgamiento de licencias y modificar la normativa obsoleta que tenemos. Acabar con la morosidad del ayuntamiento. Asumir el ayuntamiento su obligación legal de mantener y conservar los ámbitos industriales de la ciudad. Vale de subsidios, cumplamos nuestra obligación. Condonar el alquiler a los arrendatarios de los locales de comercio de Ensule, que no han podido ejercer esta actividad durante estos meses. Elaborar y desarrollar campañas de impulso del comercio local. Modificar la ordenanza de veladores. Suspender la aplicación de la tasa de ocupación de la vía pública y de recogida de basuras durante el año 2020. Modificar también la ordenanza reguladora de la tasa de residuos para el año 2021. Reducir el tipo impositivo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para que los coches se matriculen en Leganés y no en otra ciudad. Facilitar el pago de la tasa de paso de vehículos y la tasa de reserva de espacios para carga y descarga a los autónomos de la ciudad. Se modifique la ordenanza fiscal reguladora del IAE contemplando bonificaciones para aquellas empresas que mantengan toda su plantilla y para aquellas nuevas que se instalen en nuestra ciudad como medida de atracción de la misma, a semejanza de lo que están haciendo otros municipios también de la Comunidad de Madrid, y se proceda a una modificación del impuesto de bienes inmuebles, contemplando una bonificación en los inmuebles de uso comercial o industrial, justamente lo contrario de lo que están haciendo en estos momentos. Muchas gracias y luego intervendré sobre el resto de cuestiones. Muchas gracias. Bueno, como establece el apartado 5 del artículo 106 del ROM, que tras la intervención de cada grupo político en defensa de sus propuestas, el presidente podrá conceder un turno en contra, pero realmente es un turno para posicionar su voto, que podrá ser a favor, abstención o en contra. Les rogaría, vamos a seguir también el mismo orden de intervenciones, les rogaría a todos que explicasen cuál es el sentido del voto. Si, por ejemplo, van a votar a favor de todas las proposiciones, excepto de dos, pues que los que explicitaran qué dos son las que no van a votar para luego facilitar el voto. Porque si hay alguna moción a que los 27 concejales, el conjunto de la corporación, vamos a votar a favor, pues se va a aprobar por unanimidad y directamente ya no haríamos un voto individual uno por uno y así agilizaríamos la votación porque, como todos ustedes saben, hay 19 propuestas de resolución. Comienza este turno de intervenciones el señor Morago. Gracias de nuevo. Entiendo, señor alcalde, que lo que nosotros pretende es que yo ahora le identifique aquellas mociones que no. Vale. Bueno, que intervenga usted y, si es posible, y nos explica cuál es la posición de voto de Ciudadanos en todas las mociones, luego facilitaría mucho la votación, pero bueno, eso ya usted... No, en principio, una vez escuchadas todas las propuestas de todos los grupos municipales que han participado, estamos a favor de la inmensa mayoría de las propuestas, pero algunas de ellas tendríamos una serie de matizaciones que hacer, que en principio pues paso a desarrollar. E insisto en que todas tienen un nexo común, que es la de aplicar políticas o bien con beneficios sociales o bien con beneficios fiscales, que de una manera u otra sería, una vez más, proteger a los más vulnerables. Hay una serie de propuestas en las que nos abstenemos, como es la de Unidas Podemos para implantar los presupuestos participativos. En la abstención, sobre todo por los puntos 2 y 3, que se refiere de unas asambleas. Entendemos que los presupuestos en sí, con su publicación, ya son participativos, pero que esas asambleas, de realizarse, tiene que ser siempre antes del periodo público, con lo cual nos lleva un poco a posicionarnos en la abstención.
votar en contra de la propuesta del partido Unión por Leganés en la dispensa de los bomberos, entre otras cosas porque primero ya está realizado y segundo, las reuniones que nosotros hemos mantenido tiempo atrás, pues había un consenso mayoritario por parte de la propia plantilla. Y luego hay dos propuestas que son de Más Madrid le ganemos, la dignificación de las residencias. Estamos a favor de que hay que dignificar y hay que avanzar muchísimo en todas ellas, pero el retrotraer procesos de asignación con la colaboración público-privada creo que no nos compete a nosotros, y además cuando lo que hay que ver y lo que hay que provocar siempre es que un mecanismo, sea cual sea su perfil, funcione. No quiere decir que algo público vaya a funcionar y no vaya a funcionar, y algo privado no quiere decir que no vaya a funcionar o vaya a funcionar. Lo que hay que potenciar son los mecanismos de control y de seguimiento. Y luego lo que tiene que ver con exactamente igual con la defensa del sistema de salud pública, o sea, el sistema de salud, entendemos que efectivamente hay mucho que hacer. Esta pandemia nos ha dejado a todos, una vez que ha bajado la marea, nos ha dejado desprotegidos, pero yo insisto, creo que los mecanismos de control son los que hay que fortalecer, con independencia de que podamos potenciar lo público, pero tampoco tenemos que abandonarnos de lo privado, o sea, olvidarnos de lo privado siempre y cuando funcione. Entonces, el resto de las propuestas son todas a favor. Si usted quiere, paso a repetírselas para que tome nota de ellas. Sí, o sea, la 282 de ULEG, que es la de los bomberos, en contra, la 286 de Unidas Podemos es abstención, y con 284 y 285 de Más Madrid le ganemos, que eso no es abstención o en contra. Abstención. Abstención, y el resto a favor. Ya está, perfecto. Pues muchas gracias. Me interviene ahora la señora Tejero. Sí, gracias. Sí voy a posicionar el voto según según han intervenido. De las propuestas de Ciudadanos, la mejor atención de los ámbitos educativos, servicios sociales y de mayores sería abstención, porque se habla de modificar procedimientos de contratación en los que creo que tiene que decir bastante más los técnicos, a pesar de que en el fondo de la moción pues podemos estar de acuerdo. Formalización del Pacto Global sería a favor, y la de garantizar la continuidad del deporte tras la crisis también nos vamos a abstener, porque consideramos que no es prioritario. Entonces hay que primero fijar cuáles son las prioridades y después, con lo que quede, pues ayudar a la cultura, al deporte. Evidentemente estamos también de acuerdo, pero no consideramos que es la prioridad. Sobre la moción del PSOE vamos a abstenernos, porque creemos que muchos son del plan Protege, que como ya dijimos el otro día, hay algunos errores y consideramos que muchas propuestas están bien, pero otras habría que matizarlas. Con respecto a ULEG, la primera, ordenanza reguladora del procedimiento de concesión de prestaciones sociales, la vamos a votar en contra, porque nosotros no creemos en la universalidad de los servicios públicos. Y revertir el acuerdo del Pleno de los bomberos sería a favor, y la comisión de investigación de EMSULE también sería a favor. Con respecto a Le Ganemos, consideramos que primero no hay propuestas nada más que la que ya hay con el plan Protege, el resto son sobre temas que no afectan a este municipio, por lo menos en su gestión, con lo cual siempre es instar a la comunidad. Consideramos que son críticas a la comunidad, y por supuesto Vox va a estar en contra de estas mociones, porque creemos en que tenemos que tener libertad para que haya un modelo público y un modelo privado. Luego serían las de Podemos. Con respecto a las de Podemos, la primera, la propuesta de los presupuestos participativos, votaríamos en contra, porque ya los partidos políticos representan a los vecinos y tenemos ese mandato para poder negociar los presupuestos, y como en unos presupuestos participativos no va a estar representado el 100% de los vecinos, pues entendemos que no es un mecanismo bueno. El plan prioritario para la vivienda local, pues a pesar de que hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo, creo que muchas, son 8 puntos en los que
ya hay mucha normativa que regula esto, con lo cual unas cosas o son inviables o son de aplicación de una ley o no se puede estipular así como así en una moción. Así que también vamos a votar en contra porque además estamos hablando de todas las personas que habiten las viviendas y no especifica si estarían o no en aquellos casos en los que hubiera ocupas. Y luego ya las 3 del PP, que el voto sería favorable. Y le falta una, la tercera de Unidas Podemos. Ah, perdón, sí, que la tengo en otro... La tercera de Unidas Podemos es la de que establezca las medidas para mejorar la de las residencias. Esa la votaríamos a favor. A favor. Y de las 3 de Leganemos más Madrid, las 2 primeras son en contra, la de las residencias... Las 3 en contra. Las 3 sí. en contra. Vale, sí, porque sí, la última es sobre el plan Protege, que como ya lo desmontamos el otro día, estimamos que habría que dar una vuelta y matizar muchas cosas. Gracias. Pues muchas gracias. Interviene ahora el señor Delgado. ¿Intervengo yo? ¿Perdón? Tiene el PSOE, que yo sepa. Ah, sí, perdón. Interviene el Grupo Socialista, sí, perdón. Gracias. Desde el Grupo Socialista vamos a votar a favor de todas las propuestas de resolución que se han presentado hoy, a excepción de una que presenta ULEG en relación al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y de la primera que presenta el Partido Popular sobre la reactivación económica. Por lo tanto, votaríamos a favor de todas las propuestas de resolución de Ciudadanos, de Vox, de Leganemos y de Unidas Podemos Izquierda Unida. En este último caso, sí decir que en el caso de las propuestas de resolución de Unidas Podemos, el voto favorable tiene que ver con que muchas de las cuestiones que plantean ya se están llevando a cabo y en otros casos están planificadas. Y sí queremos hacer constar también que nuestro voto a favor tiene en algunos casos mucho más que ver con el espíritu positivo con el que se plantean las medidas en sus propuestas de resolución, que con el hecho de que algunas se puedan realizar, porque lo cierto es que algunas de ellas no son realizables, pero sí valoramos positivamente que se trate en todo momento de construir y ayudar a construir ciudad. En el caso de las propuestas de resolución de ULEG, aunque vamos a votar a favor de la que tiene que ver con la ordenanza de ayudas de emergencia, sí queremos recordar desde el Grupo Socialista que esa ordenanza es una ordenanza muy nueva, se aprobó en el pasado mandato, se aprobó en un trabajo muy coordinado y absolutamente de acuerdo con los servicios municipales, con los trabajadores sociales que lo estaban demandando y con toda la razón además, y votamos a favor porque, bueno, la normativa siempre es mejorable, pero no porque consideremos en este momento que sea prioritario modificar o hacer una innovación de una ordenanza que creemos que está funcionando razonablemente bien. En el caso de la Comisión de Investigación en SULE, vamos a votar a favor y queremos también poner de manifiesto que queremos, desde el Grupo Socialista, que los trabajos de esa comisión se refieran al menos a la actividad de la empresa pública desde el año 2011. Y en el caso de la propuesta de resolución que tiene que ver con bomberos, pues es evidente que siempre va a haber un servicio mejor cuanta mayor coordinación haya. No significa que no haya habido coordinación hasta ahora con la Comunidad de Madrid, ha habido mucha, pero una cosa es coordinarse y otra cosa es integrarse. Decir también que es una demanda histórica de los bomberos, a mí particularmente me lo estuvieron solicitando de manera insistente durante los 4 años que tuve el honor de ser la concejala de Seguridad Ciudadana de este ayuntamiento, y que también es una cuestión que los diferentes gobiernos locales hemos intentado, que no hay un mayor gasto, lo que hay es un ahorro y sí decirle al señor Delgado que no puede hablar de atentado al municipalismo cuando en la Comunidad de Madrid solo quedan 4 parques municipales de bomberos. No parece que los datos y las cifras le apoyen mucho en esa apreciación. Y termino ya con las propuestas de resolución del
del Partido Popular, la que tiene que ver con los servicios públicos. Creemos que la exposición de motivos tiene más que ver con el lenguaje que ha venido utilizando Uleg y Carlos Delgado que con la de un partido que creemos o creíamos que Leganés tenía vocación de gobierno, pese a lo cual, como he dicho, vamos a votarla favorablemente. También la que está relacionada con las medidas del COVID-19, porque algunas cosas, como todo lo que tiene que ver con la referencia que se hace a las plusvalías, de algún modo ya se está llevando a cabo. Y en cuanto a la de la reactivación económica, la primera, pues vamos a votar en contra, en consonancia también con lo que hemos votado desde el Grupo Socialista en otros plenos, porque en la parte fiscal el 90% de las medidas que plantean no son posibles legalmente, que tomamos muy en cuenta las propuestas del Partido Popular de cara a las ordenanzas del año 2021, claro que sí, pero que en las de 2020 poca virtualidad van a tener cuando las ordenanzas fiscales no tienen efectos retroactivos. Luego, en cuanto a los aplazamientos, los fraccionamientos, etcétera, si son legales, se están ya llevando a cabo, de hecho, por parte del área de Hacienda del Ayuntamiento, pero la condonación parece ser que no encaja muy bien con la ley de haciendas locales. Y por último, hacer una referencia que es cierto que en esta crisis también económica y social derivada del COVID-19, pues es cierto que queremos desde el gobierno municipal no aumentar la presión fiscal a nuestros vecinos y vecinas, pero tampoco debemos de olvidar que estos mismos vecinos y vecinas necesitan unos servicios públicos, como bien ha dicho el Partido Popular en su otra propuesta de resolución, fuertes, y que los servicios públicos fuertes no se sostienen del aire, se sostienen con ingresos públicos, y por lo tanto tendremos que equilibrar ese no aumentar la presión fiscal a nuestros vecinos con tener para que a su vez, cuando necesiten de los servicios públicos municipales, puedan ser satisfactorios y eficientes para ellos. Nada más, gracias. Muchas gracias. Ahora sí es el momento de que intervenga el señor Delgado en representación del Grupo Municipal Unión por Leganés ULEG. Sí, gracias, muy buenos días. Señalar una vez más que la obsesión de la señora Oliva con mi persona, recordarle que hay profesionales muy buenos que pueden ayudarle. Y en cuanto a las iniciativas de los diferentes grupos políticos y propuestas de resolución, señalar que vamos a votar a favor de las tres iniciativas de Podemos, de Unidas Podemos y Izquierda Unida, de las tres iniciativas del Partido Popular, de las tres iniciativas de Vox, aunque tenemos nuestras reservas en cuanto a lo que habla de las casetas de la policía local en Leganés Norte y La Fortuna, entre otras cosas porque la caseta de Leganés Norte, de hecho, está por los radioaficionados de Leganés y entendemos que eso no es viable, pero bueno, entendemos que el resto de planteamientos de esa propuesta sí que nos parecen oportunos y entonces votaremos a favor, pero sí que queremos hacer constancia de nuestra reserva respecto a las casetas. En cuanto a las tres de Ciudadanos, las votaremos a favor, pero también matizaciones. A la primera de ellas creo que es la relacionada con los contratos, de agilizar y demás, siempre y cuando entendemos que es que no haya ningún menoscabo a la ley y que una vez que se acabe el estado de alarma tampoco se pueda acudir porque sí al criterio de emergencia para adjudicar contratos. Es decir, que en ese aspecto tenemos también nuestras reservas, pero vamos a votar a favor por ese espíritu general al respecto en lo que se pretende. Respecto a Leganemos, votaríamos a favor en la moción, bueno, en la propuesta de resolución que habla del respaldo y apoyo al sistema de sanidad pública, la sanidad pública en España y en la Comunidad de Madrid, más allá de la jerga partidista y de enfrentamiento en la que Leganemos está últimamente un poco extrañamente muy posicionado. También votaríamos a favor en la relacionada con las residencias, la necesidad de medicalizarlas, lo cual resulta un poco contradictorio cuando no se medicaliza el CAIP y es competencia del equipo de gobierno del que forma parte, pero eso no va a ser óbice para que votemos a favor de su propuesta, simplemente señalar su incoherencia. Y respecto a la propuesta de resolución en cuanto al plan Protege, que es básicamente en lo que se refiere, pues no podemos votar a favor y como mucho va a tener nuestra abstención porque no podemos avalar un plan que se formuló de espaldas de los grupos políticos de manera desleal cuando había unas mesas de trabajo supuestamente encaminadas hacia ese fin y cuando nos han dicho por activa y por pasiva que en ese plan pues no van a contar para nada con los grupos de la oposición, que ya han concertado el gobierno y determinados agentes
económicos y sociales, y que los demás pues un poco aparecemos allí de atrezo y para simplemente levantar la mano lo que ellos quieran. Pues no ese es el plan que tenemos desde Unión por Leganés, además que entendemos que ese plan Protege, como se debatió en anteriores plenos, tiene muchos fallos y problemas. Lo mismo nos sucede con la propuesta del Partido Socialista. No podemos votarla a favor, nos vamos a abstener en el sentido de que hay propuestas que pueden ser razonables, que podemos respaldar, pero otras no. Estamos ante un batiburrillo en la que por un lado dicen lo que han hecho, por otro lado dicen lo que harán, pero nunca dicen ni lo que no han hecho ni lo que tampoco van a hacer. No nos parece una propuesta realmente, es una especie de nota de prensa del Partido Socialista justificando el plan Protege y las actuaciones que ha hecho el equipo de gobierno. Desde Unión por Leganés no podemos avalar ni los 100.000 euros que se han dedicado en pintar flechas amarillas en las aceras, ni que los barrenderos peguen bandos, ni muchísimas de las actuaciones que se han llevado a cabo por el equipo de gobierno. Por lo tanto, nuestra abstención, porque también podemos afear otras iniciativas que han podido ser positivas, pero evidentemente esto no puede ser un trágala a la generalidad de lo que ha actuado el gobierno, en el que tenemos serias discrepancias. Y creo que ya hemos hecho el repaso de todas las propuestas de los diferentes grupos. Gracias. Eso es, muchas gracias. Ahora es el turno de Más Madrid Leganemos. Interviene la señora Martínez, el señor Muñoz. No, la señora Martínez. ¿Me escucha? Sí. Sí. Vale, de acuerdo. Bien, en primer lugar, bueno, pues decirle a la señora Tejero de Vox que es una lástima que no crea en la universalidad de los servicios públicos, porque lo que está poniendo de manifiesto es que no cree en la garantía de los derechos humanos, por lo que tiene que, en lo que respecta en nuestro municipio, que es la propuesta de nuestras resoluciones en este sentido. Una lástima. Bien, en cuanto a el posicionamiento de voto en las resoluciones, votaríamos a favor de todas las propuestas de Ciudadanos. Nos abstendríamos en la mejora a la policía local presentada por Vox. Nos abstenemos principalmente por el segundo y el tercer punto, porque entendemos, y esto ya lo hemos tratado en anteriores plenos, no creemos que dotar de material represor sea lo más adecuado en este caso para la policía local, y además la gestión de las casetas de la policía municipal, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos nuestras serias dudas de la efectividad de estas casetas, que fue que las puso el Partido Popular cuando ella gobernaba en Leganés. Por otro lado, por hablar de las propuestas de resolución que no votaremos a favor, las de Unión por Leganés, vamos a votar en contra de la propuesta para frenar la dispensa de bomberos. Ya lo hemos manifestado también en otros plenos, no podemos estar de acuerdo con esto, y también bueno, pues leyendo el recorrido que tiene esta propuesta, está más que debatida y nuestra posición ya se ha manifestado en multitud de ocasiones, habiendo escuchado a todas las personas implicadas. De Unidas Podemos Izquierda Unida votaremos a favor de todas las propuestas, excepto nos abstendremos, y voy a explicar la abstención en la propuesta de presupuestos participativos. Nosotros estamos dispuestas y creemos en los presupuestos participativos, además el método que plantean nos parece que está bien, pero destinar al menos el 10% del presupuesto municipal a esto nos parece una barbaridad. Ni siquiera el 10% del presupuesto municipal es el presupuesto de servicios sociales o de otras áreas sensibles que con la que está cayendo creemos que es necesario reforzar. Por lo tanto, estando de acuerdo con los métodos participativos y adecuando toda la participación, todos los métodos de participación a la ciudadanía, nosotras nos abstenemos explicando muy bien el porqué. Y luego, por otro lado, las propuestas del Partido Popular, en la primera votaremos en contra y en las otras dos nos abstendremos. Nos abstenemos, en primer lugar, en cuanto a la de garantizar la prestación y calidad de los servicios públicos y soluciones urgentes de índole social. En primer lugar, porque hay cuestiones que plantean con las que no estamos de acuerdo, otras que ya se vienen realizando y otras con las que bueno, pues se podría ver y se podría analizar, pero a grandes rasgos creo que han metido demasiado contenido, no han especificado realmente
nada en lo concreto realizable. Sí que es cierto y quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad, al agradecimiento por todas las propuestas que se han realizado en estas resoluciones y simplemente, bueno, pues que este debate del estado del municipio sirva para continuar poniendo encima de la mesa medidas y continuar pues precisamente para lo que la ciudadanía nos pide, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo y poder poner soluciones claras en esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo yo una duda. En las de Vox se abstienen en la 278, que era de policía local, pero votan a favor de las otras dos de Vox. Señora... Sí, ¿verdad? Y en las de ULEP votan en contra de la de los bomberos, la 282, pero en las otras dos votan a favor también. Efectivamente. Eso es. Muchas gracias. Es el turno ahora de Unidas Podemos Izquierda Unida. Interviene... Yo, García. Señor García. Voy a explicar un poco las líneas generales de por qué vamos a votar a favor, en contra o abstención en función de nuestra propuesta política y luego al final si quieren le hago un resumen de, bueno, le digo las que vamos a votar en contra y abstención y ya está. Vale. Bueno, en la parte nosotros entendemos que se debe redistribuir la riqueza de forma justa y que para ello cada persona debe pagar impuestos de acuerdo a la renta. Esto quiere decir que estamos, por ejemplo, a favor de que se suban los impuestos a las rentas más altas, que son las que más fácilmente van a poder afrontarlas. Sobre todo en estos momentos en los que venimos de la pandemia y vamos a tener una crisis social y económica importante, entendemos que todas tenemos que arrimar el hombro en ese sentido y demostrar nuestro patriotismo con acciones solidarias, como por ejemplo pagar impuestos. Más allá de las banderitas, creemos que es más patriota pagar impuestos aquí en nuestro país. Por eso mismo, no compartimos todas esas propuestas de bajadas masivas de impuestos. Que se bajen los impuestos nos parece bien, pero siempre que sea a las personas que lo necesiten de verdad, a las rentas más bajas, a trabajadores, autónomos, pequeños comerciantes, porque estamos viendo que la derecha está aprovechando la crisis para hacer bajadas masivas y generales, y entendemos que hay colectivos que no necesitan esas bajadas. Por tanto, votaremos en contra de todas aquellas resoluciones que plantean bajadas indiscriminadas de impuestos sin tener en cuenta la renta. En alguna nos vamos a abstener, luego diré en cuál, porque combinan propuestas sociales que sí creemos que son útiles con otras que son bajada de impuestos y que no compartimos. Estamos también a favor de los derechos y de las libertades y, por supuesto, para nosotros es irrenunciable la lucha por la defensa de los derechos humanos. Por ello, propuestas como la de que la policía utilice taser nos parecen peligrosas, nos parece que puede provocar accidentes indeseados y que es una mala idea. En ese caso, en contra. Con respecto a los servicios públicos, que hay varias resoluciones que vienen en este sentido, pues nuestra posición yo creo que es evidente porque es la misma que venimos manifestando durante toda la legislatura. Estamos a favor de los servicios públicos de calidad y universales, sobre todo en las áreas que engloban necesidades básicas como puede ser la salud, la educación, la dependencia. Pensamos que con estos servicios no se puede hacer negocios y que lo que deben hacer las administraciones es garantizarlos en condiciones dignas. Y eso solamente se puede hacer desde el sector público, que es de donde se tiene el control. En cuanto se privatiza, empiezan los problemas. Por tanto, votaremos a favor de todas las resoluciones que vayan en esa línea, en la de defender y mejorar lo público. Nos sorprende mucho una moción del PP que defiende lo público cuando ha sido su partido quien ha privatizado hasta hartarse en comunidades autónomas, ayuntamientos y también en el gobierno del Estado. Solo tenemos que ver Madrid, la región de Madrid, y hablar de tres cosas muy concretitas, como son la educación, la sanidad y la dependencia. Más del 45% del alumnado de Madrid estudia en colegios que no son públicos. De las 474 residencias de mayores que hay en la comunidad autónoma, solo hay 25 que son públicas. Y de los 8 hospitales que construyeron durante el mandato de Esperanza Aguirre, ninguno es público 100%. Después, si hablamos de sanidad, entendemos que tenemos que escuchar lo que propone el personal sanitario y científico y tomar decisiones teniéndolo en cuenta, porque son los expertos y las expertas en esa materia. Por ejemplo, pensamos que han dicho claramente que no tiene ningún sentido realizar test masivos, porque con ello solo se tiene una foto fija del momento actual. Pero ¿hay alguna garantía de que cualquier persona que hoy no está afectada lo vaya a estar mañana? ¿Qué sentido tiene gastar esa gran cantidad de dinero para saber los datos de hoy si eso no nos va a revertir en nada más que saber lo que pasa hoy? Nos parece que es una medida que no tiene ningún sentido. En cuanto a transparencia y participación ciudadana, tenemos una posición también muy clara. Es importante que si hay dudas razonables sobre alguna actuación de alguna empresa pública, se investigue. Es fundamental que las instituciones sean transparentes en su gestión, que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información del ayuntamiento de una forma sencilla. Y es importante que fomentemos la participación ciudadana,
concibamos la gestión como algo colectivo y que la participación política no se debe limitar a votar cada 4 años. Con respecto a las resoluciones que plantean sobre el Plan Protege Leganés, nos vamos a abstener. Lo hacemos porque entendemos que incluye elementos positivos, como por ejemplo apostar por el empleo para la recuperación económica, pero nos parece insuficiente. Aprovechan el momento político y social que tenemos ahora mismo para ser más valientes y plantear medidas de más calado. Por ejemplo, en el tema de movilidad, pensamos que se podría hacer mucho más, ¿no? Se podría, por ejemplo, peatonalizar una zona más amplia del centro y avanzar en la creación de esa zona de bajas emisiones a las que nos comprometemos cuando entramos en la red de municipios por la Agenda 2030. O podríamos hablar, ya se ha hablado, de las 3 comidas los 7 días de la semana a las personas más vulnerables. Nos dirán seguramente que los menús que se dan aquí en Leganés son mucho más sanos que los que da la Comunidad de Madrid, de Telepisa y Rodilla, bueno, los que estaba dando, pero evidentemente es que no hay nada peor que dar comida basura. Por tanto, decimos sí a los servicios públicos, sí a la inversión para que la mayoría social trabajadora no pague esta crisis, sí a los derechos humanos, sí a la transparencia, a la participación, sí a la transición ecológica, sí a unos impuestos que redistribuyan la riqueza y sí a un Leganés que no deje a nadie atrás, que es un Leganés que sea inclusivo y diverso. Y entrando al detalle, vamos a votar en contra de la moción de Vox sobre la policía y también sobre la del COVID-19 que propone hacer test masivos. Nos vamos a abstener en las 2 del Plan Protege, la de Leganemos y la del PSOE. Y vamos a votar también en contra de la de COVID-19 del PP, porque propone licencias urbanísticas y temas de este tipo que no compartimos. Nos vamos a abstener en la otra de impuestos y vivienda, también del PP. Y el resto yo creo que a favor, sí. Nada más. Gracias. Perdón, ¿podría repetir la posición de voto sobre las 3 del Partido Popular? Perdón. Sobre la primera, sí. Abstención, ha dicho. La 289. En la primera vamos a votar en contra. Contra. La segunda. La segunda, a favor. A favor. Y la tercera, abstención. Vale, perfecto. Sí. Pues muchas gracias. Bien, pues ahora es el turno del Grupo Popular. Interviene el señor Recuenco. Sí, gracias. Bueno, pues voy a empezar por las propuestas que ha realizado el Gobierno, ¿no? En cuanto al meeting que nos ha soltado Leganemos, lo que debo señalarle de las propuestas, pues bueno, que llevan ustedes ya un año en el Gobierno municipal, ¿no? Y el resumen al final de su gestión, analizando sus propuestas, es que ustedes han subido los impuestos de todos los vecinos de Leganés, a los que no tienen dinero y a los que tienen también. O sea, es decir, ha sido generalizado esa receta económica que ustedes han aplicado. Un 15% de subida para todos. Tienen 13.000 parados más en Leganés. Tienen gente durmiendo en la calle y que no come todos los días. Tienen una escuela conservatorio sin profesores. Un centro de atención al drogodependiente sin personal sanitario. Esa es la sanidad que ustedes quieren. Los comercios cerrados y sin una salida para ellos. Luego firman un documento propagandístico que ni ustedes mismos lo cumplen y quieren ahora, a través de esta propuesta de resolución, que lo cumplan el resto de grupos de la oposición. Sinceramente creo que le faltan también las 3 C, ¿no? La coherencia, la competencia y la conciencia. Y para camuflarse, pues siempre utilizan y atacan a las políticas del Partido Popular. De verdad, le pido que llevan ya un año en el Gobierno, dejen de crispar y póngase a trabajar. Vamos a votar en contra de las 3 propuestas porque solamente su presencia en el Gobierno significa que cada día Leganés pierde más. Por otro lado, en cuanto a la proposición que ha hecho la señora Oliva del Partido Socialista, lo primero que tengo que decir, señora Oliva, que usted que no mienta. Eso es lo primero que le tengo que decir, porque el hospital a día de hoy es verdad que no está al 100%, pero ya tiene 7 quirófanos funcionando, la oncología no ha dejado de funcionar tampoco durante el periodo de la crisis sanitaria, o sea, está funcionando. Mentira, señor Recuenco, mentira. Y las consultas, por favor, yo sé que no le gusta lo que le estoy diciendo, pero ya que usted nos ha hecho un meeting, pues déjeme a mí que le conteste ante esas falacias y esas mentiras. No mienta con los pacientes oncológicos, señor Recuenco, no mienta. Sobre todo porque hay vecinos que seguramente requieran esa atención y usted les está confundiendo. Y las consultas también funcionan. También es verdad que con cautela, porque lógicamente todavía seguimos siendo a día de hoy, uno de los municipios más afectados. Aquí, por favor, señora Oliva, que usted es la portavoz
de un gobierno. O sea, no mienta a los vecinos de Leganés. Y en cuanto a las manifestaciones estas de decir que la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha dejado morir a los mayores, pues bueno, yo no me atrevo a decir que los que ocupan el podio, que son los presidentes socialistas de Aragón y de Extremadura, dejen morir a sus mayores en las residencias. Ya se lo dije ayer y no quiero entrar en esos debates. En cuanto a la propuesta concreta, pues mire, sinceramente, entran ganas de votarla en contra porque no deja de ser una propuesta que refleja lo que ustedes son. Palabras vacuas y con poca ejecución. Esa es la realidad. Cuando llega la verdad, siempre piden a los demás que cumplan, pero ustedes no cumplen nunca. Y los servicios de Leganés, como le he dicho anteriormente a su socia de gobierno, están arrasados y ustedes mienten una vez más con estas propuestas que nos traen para tapar sus vergüenzas. Pero, como pasa con las mesas de trabajo, no les vamos a dar el titular de que el Partido Popular no les apoya y que se salen de ese acuerdo, si sabemos que no lo van a cumplir. Nos vamos a abstener en esa propuesta que ya le digo que ya le adelanto que ustedes son incapaces de cumplir. Ni el alcalde fue capaz de firmar el plan Protege Leganés, o sea que imagínense. En cuanto a las propuestas de Vox, le tenemos que decir que sí que vamos a votar a favor de las 3 propuestas, las 2 primeras, la de mejorar la policía local y la realización de test y del análisis, las hemos incluido nosotros dentro de las baterías concretas que hemos propuesto en nuestras iniciativas, por tanto las vamos a votar a favor. Y respecto a la iniciativa de mejorar el barrio de La Fortuna, la vamos a votar también a favor, pero señora Tejero, nos haga usted muchas ilusiones, que ya trajimos en la pasada legislatura varias veces esta iniciativa desde el Partido Popular y no nos hizo caso el gobierno socialista. En cuanto a las iniciativas presentadas por Ciudadanos, lo de garantizar la continuidad del deporte, ya le hemos manifestado públicamente y le hemos exigido al gobierno local de la ciudad de Leganés que cumpla con las subvenciones a esos clubes deportivos modestos. O sea, creemos que estamos de acuerdo con ustedes en que tiene que seguir la práctica del deporte, por tanto la vamos a apoyar. Eso sí que pediríamos también, echamos en falta en esta propuesta, pues medidas de seguridad para esas instalaciones deportivas, para que esos usuarios puedan ejercer el deporte con tranquilidad. Y por tanto, como le he dicho, la vamos a apoyar. En cuanto al pacto global y la mejora de atención, los diferentes ámbitos que ustedes señalan en la propuesta de resolución, también la vamos a votar a favor. El gobierno ya se ha postulado y ha dicho que las va a votar también a favor y ellos, como siempre, no cumplirán y ustedes, como siempre, mirarán para otro lado y seguirán apoyándolos. Es la triste realidad de esta legislatura. En cuanto a las iniciativas de Podemos, la de mejorar la vida de los mayores y la del plan de vivienda, lo vamos a apoyar. De hecho, ustedes recordarán que el único partido que ha sacado un plan de vivienda social aquí en Leganés se llama Partido Popular, a 150 euros la vivienda mes, y lo apoyaremos. En cuanto a los presupuestos participativos, no terminamos de compartirlos. Hay cuestiones que compartimos, pero hay otra serie de cuestiones que creo que quedan muy solamente, aunque entendemos la voluntad. Pero fíjense, no son capaces de cerrar unos presupuestos con los grupos políticos como para ampliar todavía los agentes que intervienen en esos presupuestos. Y en cuanto a las iniciativas de ULEC, votaremos a favor de las 3 iniciativas. Espero que no me haya consumido el tiempo. Gracias. Nada, muchas gracias. En la de los presupuestos participativos de Unidas Podemos va a abstener, ha dicho, ¿verdad? Si lo he entendido bien. Eso, muchas gracias. ¿Y la otra? La otra va a votar a favor. Otras dos, sí. Vale, pues entonces, bueno, hay 19 votaciones. Yo he recogido aquí en una tabla todas las manifestaciones de todos ustedes. Entonces, si les parece, vamos a ir una por una. La primera es la moción de 274 de Ciudadanos. Es una propuesta para la mejora de la atención en los ámbitos educativos, de servicios sociales y de mayores. Recibiría el voto favorable de todos los concejales y concejalas, excepto el voto de Vox, de la concejala de Vox. Es decir, 26 votos a favor, 1 abstención. Sigo. En la moción 275, que es la moción de Ciudadanos relativa a la formalización de un pacto global por la solidaridad a favor de todos los colectivos sociales afectados por la crisis de la COVID-19, quedaría aprobada por unanimidad. Sigo, pasamos a la propuesta número 276,
es también de Ciudadanos, para garantizar la continuidad del deporte tras la crisis del coronavirus. Quedaría aprobada por mayoría con todos los votos a favor, excepto el voto de la señora Tejero, de Vox, que se abstiene. Una abstención, 26 votos a favor. Pasamos a las propuestas de resoluciones de Vox. La primera es la 277, relativa al barrio de la Fortuna, que esta queda aprobada por unanimidad. La 278 es también de Vox, sobre los medios personales y materiales de nuestra policía local. Esta moción tiene el voto en contra de los 3 concejales de Unidas Podemos Izquierda Unida y la abstención de los 2 concejal y concejala de Leganemos. Es decir, que tendría 22 votos a favor, 2 abstenciones de Leganemos y 3 votos en contra de Unidas Podemos Izquierda Unida. 22 a favor, 2 abstenciones de Leganemos, 3 votos en contra de Unidas Podemos Izquierda Unida. La tercera moción de Vox es la relativa a la afección de la COVID-19 en Leganés, siendo esta una de las ciudades más castigadas por dicha pandemia. Esta moción tiene el voto en contra de Unidas Podemos, 3 votos en contra y 24 votos a favor. Todos el resto de los grupos municipales votarían a favor. La 279. Pasamos a la 280, que es la resolución del Grupo Socialista, que tiene las abstenciones de ULEG, Partido Popular, Unidas Podemos y Vox. Es decir, 4 abstenciones de ULEG, 4 abstenciones del Grupo Popular, 3 abstenciones de Unidas Podemos Izquierda Unida y una abstención de Vox. Es decir, 12 abstenciones y 15 votos a favor. Pasamos a las propuestas de resolución de Unión por Leganés ULEG. La primera tiene que ver con la ordenanza, la concesión de proposiciones sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad. Es la 281. Cuenta con el voto en contra de Vox y 26 votos a favor. Todos los grupos municipales votan a favor, excepto Vox, que vota en contra. Un voto en contra. La siguiente moción es la 282. Es la que tiene que ver con la dispensa de los bomberos de Leganés, que tiene los votos en contra del Grupo Socialista, 10, en contra de Ciudadanos, 3 y en contra de Leganemos, 2. Es decir, 15 votos en contra y el resto de los grupos municipales votan a favor. Por tanto, esta resolución queda rechazada. Pasamos a la siguiente, de ULEG, es la 283, para constituir una comisión de investigación, que esta queda aprobada por unanimidad. 283, aprobada por unanimidad. Pasamos a las resoluciones de Más Madrid Leganemos. La 284 es la que tiene que ver con la dignificación de las residencias en nuestra región. Y tiene los votos en contra del Partido Popular, del Grupo Popular y de Vox, es decir, 5 votos en contra, y la abstención de Ciudadanos, 3 abstenciones de Ciudadanos. Por tanto, 19 votos a favor, 3 abstenciones, 22, y 5 votos en contra. 5 votos en contra de Partido Grupo Popular, 4, y Vox, 1, 5. La siguiente proposición es la 285, que es la de la defensa de nuestro sistema de sanidad y sus profesionales, que tiene el voto en contra igualmente del Grupo Popular y Vox, 4 votos del Grupo Popular en contra y el voto de Vox en contra, las 3 abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos y el resto son a favor. Por tanto, 19 votos a favor, 3 abstenciones de Ciudadanos y 5 votos en contra del Grupo Popular y Vox. Igual que la anterior. La siguiente moción es también es la 292, que deberíamos hacer la votación al final, pero bueno, es la resolución para la defensa, es la resolución para el apoyo de medidas para el COVID-19. Tiene el voto en contra
del Grupo Popular y el voto en contra de Vox. 5 votos en contra y hay 7 abstenciones, 4 del grupo ULEG y 3 de Unidas Podemos, Izquierda Unida. A favor, PSOE, Ciudadanos y Leganemos. Por tanto, 15 votos a favor de esta moción, de esta proposición, la 292, 15 votos a favor, 7 abstenciones y 5 votos en contra. Las abstenciones son de ULEG y Unidas Podemos y los votos en contra del Grupo Popular y Vox. Pasamos a las de Unidas Podemos. La primera es la 286, que es la que tiene que ver con los presupuestos participativos. Tiene un voto en contra, que es del Grupo Vox, un voto en contra, y las abstenciones del Grupo Popular, Ciudadanos y Leganemos. Es decir, 9 abstenciones, 4 del Grupo Popular, 3 de Ciudadanos y 2 de Leganemos. 5 abstenciones, un voto en contra, 5 abstenciones no, 9 abstenciones, un voto en contra y 17 votos a favor, que por tanto también queda aprobada. La 287 es la siguiente, es también de Unidas Podemos, Izquierda Unida, para que se restablezca, bueno, esa es la que tiene que ver con el plan de vivienda, las políticas de vivienda local. Aquí hay un voto en contra de Vox y el resto del grupo municipal de concejales y concejales votan a favor, es decir, 26 votos a favor, un voto en contra. La siguiente moción es también de Unidas Podemos, Izquierda Unida, es para que el Ayuntamiento de Leganés establezca medidas para mejorar la nueva vida de nuestros mayores en la nueva normalidad, y esta proposición queda aprobada por unanimidad. Y por último pasamos a las proposiciones del Grupo Popular. La primera es la 289, es la que tiene que ver con de cara a la reactivación económica para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Cuenta con los votos en contra del Grupo Socialista, Unidas Podemos y Leganemos. Es decir, hay 15 votos en contra y 12 votos a favor de ULEG, Grupo Popular, Ciudadanos y Vox. 15 votos en contra, 12 votos a favor. Por tanto, queda rechazada. En contra, PSOE, Podemos, Leganemos. Eso, no, eso es. Y Leganemos, 15. ¿Y Ciudadanos? Ciudadanos vota a favor. A favor son ULEG, Grupo Popular, Ciudadanos y Vox, 12. La siguiente es la 290, es la proposición para garantizar la prestación y calidad de los servicios públicos de Leganés ante el evidente deterioro que sufren como consecuencia de la errática gestión del Gobierno Municipal de Santiago Llorente. Tiene una abstención, la abstención de Leganemos, por tanto, 2 abstenciones, y el resto de los concejales votan a favor, 25 votos a favor y 2 abstenciones. Y por último, la 291, que es la proposición consistente en ofrecer soluciones urgentes a los graves problemas de índole social provocados por la crisis del COVID-19, que tiene las abstenciones de Unidas Podemos y de Más Madrid Leganemos, es decir, 5 abstenciones, y el resto de los grupos municipales han votado a favor. Por tanto, 22 votos a favor, 5 abstenciones de Unidas Podemos y Leganemos. Quedarían todas aprobadas, excepto la 282 y la 289. Bueno, pues si no me he confundido, y nadie ha indicado lo contrario, así quedaría esta votación. Se aprobarían 17 propuestas de resolución, se rechazarían 2 de ellas. Pues si no hay nada más, levantamos la sesión. Aquí finalizamos este debate del estado de la ciudad. Muchísimas gracias a todas, a todos, por su participación. Buenas tardes a todos y a todas. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.